Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con el primo que me está visitando, Fabio Chacón Duque. ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, bueno, teníamos planificado esta entrevista desde hace tiempo y sobre todo de mi lado yo vi la posibilidad de consultarte a ti tu opinión sobre los nuevos métodos utilizados en la educación cuando ocurrió la pandemia, porque bueno, Fabio es una de las personas que yo conozco que es experto en educación a distancia desde los orígenes de la educación a distancia. Creo que has pasado por varias etapas, desde la educación a distancia por correo normal hasta lo que hay hoy en día. Entonces, bueno, ya tenemos la oportunidad. ¿Cómo está Fabio? ¿Qué Bueno, opinas de muy eso? bien, excelente. Bueno, yo creo que primero es conveniente certificar eso que estás diciendo, que he pasado por diversas etapas de la educación a distancia, porque yo comencé esto en Venezuela hace muchos años, en Maracaibo, donde yo era profesor en la Universidad del Zulia. Allí comenzamos con televisión educativa. Y entonces yo he estado pues en esa generación de la televisión educativa que duró durante la segunda parte de los años 70, ¿no? 74, vamos a decir, hasta finales de los años 70. Y luego comencé a trabajar en la Universidad Nacional Abierta en Venezuela, donde el método de educación a distancia era basado fundamentalmente en el libro, correspondencia y algunos programas audiovisuales incorporados con los libros, ¿no? Programas que los estudiantes veían en grabaciones, ¿no? Allí estuve un buen tiempo en la Universidad Nacional Abierta hasta que me jubilé de esa universidad y vine a los Estados Unidos a trabajar inicialmente en la Franciscan University en Ohio y luego en SUNY, State University of New York, en Saratoga Springs, ¿no? Vamos a decir que ya allí comencé a trabajar en los métodos más modernos de educación a distancia, ya que esta institución pues empleaba y emplea la enseñanza online, ¿ok? Entonces allí había un programa inicialmente desarrollado por la misma institución, pero luego se adoptó Angel, que fue uno de los primeros sistemas de aprendizaje online mundialmente, ¿no? Angel pues, es conocido como uno de los primeros Learning Management Systems, sistemas de gestión del aprendizaje. Y allí estuve trabajando 4 años y luego me incorporé como director de cómputo académico de la Bowie State University, eso en Bowie, Maryland. Está en la mitad de Baltimore y Washington, D.C., o sea, es un punto muy central de los Estados Unidos. Y entonces en esta universidad pues desarrollé desde el inicio el centro de aprendizaje online. Cuando yo llegué no había tal cosa, solamente unos 13 cursos en que se utilizaba grabaciones, que se utilizaban programas de televisión educativa con el Estado, es decir, estaban un poco desfasados en cuanto a generación de enseñanza online, pero entonces yo monté allí el centro de aprendizaje online. Comenzamos utilizando Angel, que era lo que yo había usado en la universidad anterior, y luego cambiamos a Blackboard. Y allí estuve trabajando
15 años hasta que me jubilé de esa institución. Pero desde el punto de vista de, digamos, de educación, desde el punto de vista de relación con el profesor-alumno, bueno, la parte esta de vida educativa, pongámoslo así, pienso yo que es una educación que a lo mejor tiene un alto alcance, pero la relación con el que está aprendiendo a lo mejor es inexistente. No sé si las personas logran luego comprobar que han sido educados, si hay alguna forma de entonces presentarse a exámenes para que se compruebe que han tenido, que han formado parte de ese paquete, de ese curso y que lo adquirieron, lo aprendieron. Ahora, en la parte esta que tú dices que tuviste en la universidad abierta, pues las personas sí se tenían que inscribir, ¿no? Y tenían que estar. Por supuesto, sí. Y había una relación quizás esporádica con el profesor y alumno. Y ahora en estas universidades online las personas se tienen que inscribir y tienen que hacer pruebas también online, ¿no? Bueno, eso es muy buena la observación. Entonces, tengo que explicar un poco el sistema. ¿Okay? El sistema de enseñanza online fue entrando progresivamente desde los años 90 hasta la fecha. En el momento actual, las características principales del sistema es que el curso en sí está en la web, o sea, generalmente en un sistema de gestión de aprendizaje como Blackboard, Canvas, que otro hay por ahí, Brightspace, es otro bastante conocido, y hay otros más. Entonces, el estudiante accede al curso online a través de ese sistema que le va presentando los módulos del curso, es decir, hay una cierta secuencia en la organización del curso y hay herramientas de comunicación que el estudiante está usando constantemente. O sea, el estudiante está participando en discusiones. El estudiante puede estar recibiendo semanalmente y a veces más que semanalmente una clase online a través de Zoom o a través de otra plataforma incorporada en el sistema. Por ejemplo, nosotros tenemos allá Blackboard Collaborate, que es otra aplicación semejante a Zoom. Luego el estudiante toma todas sus evaluaciones online, ¿no? Incluyendo evaluaciones en las cuales el estudiante tenga que presentar algo verbalmente. Se abre una sesión de Zoom, el estudiante habla, muestra una presentación que tenga, si es un estudiante de arte puede mostrar un trabajo de pintura, de escultura, lo que sea. Si es un estudiante de ingeniería puede demostrar alguna pieza que desarrolló utilizando sistemas mecánicos o lo que sea. Y entonces se da una interacción que algunas veces es más intensa que la interacción de clase. Porque la interacción de clase, ¿qué es? O sea, básicamente unos estudiantes llegan y están sentados durante 50 minutos o 90 minutos, dependiendo de lo que sea la clase. Hay 30, 35 estudiantes presentes. ¿Cuántos intervienen en esa clase? 3, 4, algo así, ¿no? En la enseñanza online, la interacción se puede pautar. Es decir, el profesor dice, por ejemplo, tenemos 10 foros en este curso que corresponden a 10 temas principales del curso. En cada foro se espera que el estudiante intervenga al menos 2 veces con una propuesta personal y
al menos otras 2 veces en una respuesta a compañeros, una respuesta que debe ser sustantiva, ¿no? No solamente así decir, oh, qué bonito lo que dijiste o algo así, sino que tiene que hacer un comentario informado sobre esa respuesta que ha dado un colega. Y todo eso se va haciendo de una manera asíncrona, ¿no? Entonces, todos los estudiantes no tienen que estar presentes en el mismo momento cuando se da esa interacción. Hay trabajos de grupo que lo pueden hacer los estudiantes online, es decir, el sistema de gestión de aprendizaje permite crear grupos y cada grupo tendría objetivos diferentes, cosas que tiene que cumplir en el Es curso. decir, que hay, digamos, interacción con el profesor, porque Sí. el profesor también puede tener una sesión que sea personal con el alumno, Sí, podría ser, sí. y puede hacer también una clase con varios alumnos o una oportunidad con varios alumnos en que todos intervengan y se conozcan y esas cosas. La persona, vamos a suponer en el caso de que esta universidad o este instituto de educación se encuentre en Estados Unidos, la persona que se inscribe, por ejemplo, en un curso de estos online, puede no estar en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se maneja el hecho de que tú vivas en un sitio y estudies en otro sitio? ¿Cómo son las equivalencias? ¿Eso ya no importa las equivalencias o luego tú vienes con un proceso en el cual, vamos a suponer, la persona vive en Italia o vive en Venezuela? Entonces, bueno, ya me gradué con el título de la Universidad de Maryland y ahora, ¿cómo aplico esto para donde estoy? ¿Cómo son las equivalencias? Yo no viví en Maryland, pero lo hice. ¿Cómo se le da, aparte del título, cómo se maneja esto? Porque anteriormente se hacía a través de apostillas, embajadas, consulados, todas estas cosas. ¿Cómo sucede esto ahora? Bueno, yo diría que la respuesta general es que esas diferencias desaparecen o van desapareciendo, ¿no? En las dos instituciones en las cuales yo trabajé en enseñanza online en los Estados Unidos, tenemos estudiantes que están fuera de los Estados Unidos. Por ejemplo, en el Empire State College, donde yo trabajé anteriormente en Nueva York, y había grupos en Tailandia. Había también en Grecia, tenía otro grupo. En la Bowie State University, que yo he trabajado, había estudiantes ubicados acá cerca, en Alemania, en la base americana, ¿no? Que hay en Frankfurt. Entonces eran estudiantes que son soldados asignados pues, a esa instalación militar que hay ahí en Frankfurt, y ellos estaban tomando cursos con nosotros y aprobando, y el título es exactamente el mismo, como si estuvieran en los Estados Unidos, ¿no? Hay, claro, restricciones que a veces establecen los países o dentro de un mismo país grande como los Estados Unidos, los estados, por ejemplo, que dicen, bueno, nosotros aceptamos su título, pero si usted registra su universidad en nuestro estado, ¿no? Esa es una cosa típica. Y la otra es que hay una organización que se llama SARA. Bueno, las siglas del nombre SARA, que se dedica a establecer como sistemas mutuos de reconocimiento de estudios. Es decir, un poco si Nueva York reconoce los estudiantes de Minnesota, entonces Minnesota va a reconocer también los estudiantes de Nueva York, ¿no? Se hace ese tipo de arreglo dentro de los estados con base en que se apliquen estándares comunes, estándares aceptados de lo que es la calidad de los cursos, que debe tener tantos créditos que corresponden a tantas horas de actividad docente, que el curso debe tener
una evaluación de todos los objetivos finales, o sea, que no se puede dejar cosas sin terminar. Que el curso eh, se ha dado de acuerdo a los estándares que existen para cada una de esas disciplinas, porque bueno, hay estándares generales de lo que es la enseñanza de inglés, de matemáticas, de geografía, lo que sea, y entonces si se entra en ese sistema, pues los estudios son reconocidos por las distintas instituciones. Y es lo que está sucediendo en este momento. Y digamos, bueno, las personas que tienen este título eh, en el mercado laboral ya son aceptadas como que tienen un título equivalente a una universidad presencial. Es decir, que cuando tú te decides hacer un curso de este tipo a nivel académico online, bueno, a lo mejor tienes un manejo más personalizado de tu tiempo y a lo mejor puedes, digamos, solventar las dificultades que pueda tener el no estar cerca de esa universidad y ganarlo en no tener que estar viajando o pagando tickets o mudarte de país o cosas así. Pero no están arriesgando el que esa inversión que hacen luego no sea equivalente. No, el título no señala cuál es el tipo de la modalidad, no señala la modalidad de aprendizaje que utilizó el estudiante. El título dice Universidad de Nueva York otorga el título de Bachelor of Science al estudiante tal y tal. Eso es lo único. Lo mismo en la otra universidad esta que estuve y continúo trabajando porque yo continúo enseñando en esta universidad y en otra universidad mucho más grande que hay en Maryland, que es el World Campus, que esa verdaderamente tiene un alcance mundial, estudiantes de todos los continentes. El título solamente dice la universidad, puede ser que diga el número de créditos que el estudiante ha cumplido, pero no especifica la modalidad, sino que el estudiante cumplió todos los requerimientos para el título de tal y tal. ¿Y cómo se puede certificar que es esa persona que tomó el curso? O sea, ¿cómo se puede certificar? O sea, yo me imagino que estos sistemas de presentar los cursos, tú te tienes que, digamos, identificar con una forma de identificación tipo un paso, una palabra clave, algún tipo de cosa que diga que eres tú y no otra persona, pero ¿cómo se sabe si no hay una cámara o siempre hay una cámara y quién es el que está detrás de ese? Bueno, yo me imagino que en las universidades presenciales también habrá gente que va y gente que no va. Sí. Pero ¿cómo es en este caso? O sea, si se pone en duda. Bueno, esa es también una pregunta muy importante y ha sido uno de los puntos centrales de lo que se llama la acreditación de los sistemas a distancia. Porque los sistemas de educación a distancia que ofrecen títulos válidos, sí, porque también hay piratería, ¿no? Pero los que ofrecen títulos válidos, títulos que son reconocidos por los estados, ellos tienen que demostrar que tienen sistemas de control de la integridad académica. Hace unos años, el sistema de control más común era que el estudiante tenía que asistir al examen final. Eso lo estableció como modelo la Open University del Reino Unido por allá al final desde los años 80, ¿no? Que los estudiantes tenían que ir a una institución o a veces incluso en una iglesia. El estudiante presentaba el examen final y era supervisado directamente por un profesor o por un, que se llama también proctor, o
sea, una persona que está ahí solamente para vigilar el examen. En el momento actual, y eso nosotros lo utilizamos mucho durante la pandemia, se utilizan sistemas basados en cámara. Y entonces el estudiante tiene que abrir el examen o el buzón correspondiente a un trabajo escrito que tiene que entregar y el estudiante tiene que identificarse, mostrar su... en Estados Unidos Su lo cédula, frecuente es la driver license, o sea, la licencia de manejo, o la identificación del país, tiene que mostrarla para que se sepa que es él o ella que está tomando el examen. Durante ese momento del examen, el sistema suprime cualquier otro contacto con el Internet, perdón, y tiene también un control de sonido. Entonces, cualquier voz o ruido que ocurra, adicional. sí, ruido adicional es registrado y luego cuando el profesor va a revisar ese examen, hay un reporte que señala la lista de estudiantes y al lado un color, ¿no? Por ejemplo, si es un color verde, significa el estudiante estuvo en todo momento frente a la cámara, no hubo ninguna voz externa, no subió ningún celular, porque el sistema reconoce, por ejemplo, si el estudiante sube un celular, inmediatamente el sistema se da cuenta que hay algo que no debería ser. Entonces, bueno, está así verde, anaranjado, rojo. Rojo significa que ese estudiante o no estuvo presente o estuvo usando celular o recibió alguna información de voz por parte de otra persona. Entonces, eso no es un control perfecto, vamos a decir, ¿no? Pero es aplicado sistemáticamente. Es aplicado en cada evaluación que hace ese estudiante, ¿no? O sea que finalmente se puede determinar, bueno, este es un estudiante que ha cumplido con sus requisitos conservando la integridad académica o este es un estudiante que no ha tenido integridad académica. Bueno, excelente. Y claro, entonces, digamos que la persona, en el momento en que se registra para toda la carrera, pues tiene que pasar también por un proceso de que se certifique que, por ejemplo, haya hecho el bachillerato, que haya cumplido con todos los requisitos, es decir, que no es cualquier persona de cualquier nivel que puede entrar a cualquier nivel de educación, sino tiene que tener un proceso de admisión. Sí, sí los sistemas de control para ingresar son exactamente iguales a los de la enseñanza presencial y entonces el estudiante sí debe aportar todos sus títulos, comprobante de su dirección, comprobante de cuenta bancaria, porque bueno, tiene que pagar su estudio. Y todo eso. Y como por ejemplo, vamos a suponer un venezolano que quiere, si hoy en día un venezolano se va a Florida y quiere estudiar, tiene que pasar también por un proceso de visado y de cantidad de cosas, mientras que en este caso, un venezolano que haga desde Austria o desde Venezuela un curso de estos online, la parte del visado no es parte de los requisitos, o sea, no tiene que presentar nada que diga yo puedo enrolarme en un sitio y estar en otro y al final eso no tiene ningún compromiso en cuanto por ejemplo, que puedes trabajar allá un año en Estados Unidos para después de esto, como los tienen, por ejemplo, los que hacen con visa de estudiante. Eso tiene diversas, o sea, tiene diferentes procedimientos
de acuerdo a cuál sea el objetivo del estudiante. Por ejemplo, cuando estaba en Nueva York, había ese grupo de estudiantes de Tailandia. Ese grupo de estudiantes solamente quería obtener un título que era válido en Tailandia. Es decir, si ellos obtenían un título de la Universidad de Nueva York, esta universidad es reconocida en Tailandia, entonces ellos tenían allí su título. Ejercer en Tailandia. Ejercer en Tailandia, sí, ahí no hay problema. Ahora, si el estudiante quiere obtener el título para ejercer una actividad en los Estados Unidos, supóngase, entonces sí tendría que ir por un procedimiento de inmigración, es decir, demostrar que él puede vivir en los Estados Unidos y luego trabajar allí, lo que sea, ¿no? O sea, pero no es prerequisito para enrolarse, para ser admitido, cuando, a menos que él lo diga desde un principio, yo quiero... eh, cuando el estudiante se enrola, básicamente él está tomando un programa que existe y su compromiso es seguir los cursos de este programa, ¿no? Pero entonces ya si va el estudiante a utilizar este título para trabajar en los Estados Unidos, vamos a decir, entonces tiene que ir a un proceso de inmigración, pues, o sea, es un proceso paralelo, si se quiere, pero no están directamente relacionados con los estudios. Básicamente, los estudios es seguir el programa que la universidad ha pautado. Mira, y bueno, ¿tienes alguna información sobre si en Venezuela alguna universidad está ofreciendo cursos de estos online? Porque yo veo que mucha gente que migra a veces interrumpe los estudios y luego en el país de donde se está, digamos, hospedando se le dificulta por cuestiones de idioma o por cuestiones de quizás hasta económicas continuar los estudios. Sería excelente que alguna universidad en Venezuela le ofreciera la oportunidad de hacer los cursos online estando en la persona, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, y obtener entonces el título en una universidad venezolana que luego le permita quizás trabajar en donde se encuentra, que puede ser fuera de Venezuela o en Venezuela. Bueno, de esa pregunta te puedo dar solo una respuesta parcial porque he tratado de procurar esa información solamente una vez en relación a un estudiante de Maracaibo de la Universidad Rafael María Moral de Maracaibo. Entonces, esa universidad creó una sección en Miami y entonces reconoce todos los estudios que hayan sido hechos en Venezuela, pero el estudiante se tiene que registrar en los Estados Unidos. O sea, un poco el estudiante ya tiene que estar... O sea, es como un departamento que se encuentra en los Estados Unidos Exacto. que ofrece estudios aprobados en la Universidad de Venezuela. Exactamente. Sí, entonces él reconoce los estudios que el estudiante haya hecho en Venezuela y puede entonces completar su programa en los Estados Unidos y obtener su título allí. Y eso está interesante. Sí. Y bueno, yo lo veo de la idea de que las personas que ya están laborando en otros sitios, eso es una gran ayuda porque lo pueden quizás combinar con un trabajo parcial de ocupación parcial o completa, depende de cómo la persona se sacrifique o no, pero es una posibilidad, porque realmente el ir ya a un sitio ya es una hora o dos normalmente. Se está aprovechando esas 2 horas para otra cosa, ¿no? Para la educación. Con respecto a eso, yo te puedo decir que otros países pues se han encargado
de establecer secciones de su propia universidad en los Estados Unidos. Entonces hay de Argentina, hay de México, creo que también recientemente de Brasil, hay una universidad también que tiene su rama en los Estados Unidos. Y bueno, Puerto Rico es Estados Unidos, es decir, Estado Libre Asociado, como ellos dicen. Ellos tienen varias en los Estados Unidos, que entonces reconocen los estudios que han sido realizados en el país de origen, y el estudiante puede completar una carrera en los Estados Unidos. Excelente, mira, bueno, yo pienso que eso es una de las cosas que va a haber cada vez más en el futuro, y que es una cosa que la gente tiene que quizás interesarse un poco, quizás si no han empezado la carrera o si ya han comenzado la carrera, a lo mejor pueden hacer 2 carreras, a lo mejor pueden completar su carrera, a lo mejor pueden hacer cursos de especialización. Es decir, que eso está ahí, es una gran ayuda. Uno lo sabe hoy en día también, la cantidad de videos educacionales que existen, pero que al final no están empaquetados en un título. A lo mejor esto es una oportunidad pues, para encontrar algo empaquetado que te sirva luego para obtener un título, es decir, una certificación. Yo creo que es súper interesante esto, e invito a las personas jóvenes y no jóvenes a que pongan un poco de atención después de escuchar esta charla y ver qué posibilidades tienen, porque puedes tener posibilidades en algún idioma que tú dominas, y eso te facilita el estudio. Sí, yo diría que las personas que somos adultas y estamos viviendo en el año 2023, tenemos la ventaja sobre otras generaciones que ya se hizo un experimento mundial de que la enseñanza online funciona, porque durante la época de la pandemia, la enseñanza predominante en todo el mundo fue la enseñanza online. Y eso ha dejado un gran impacto en el sistema educativo, sobre lo cual yo estoy editando un libro en este momento que se llama el e-learning y la transformación de la educación, que los sistemas, sobre todo los universitarios, se están convirtiendo cada vez más en sistemas híbridos que combinan la enseñanza en presencia con la enseñanza online, y que esa probablemente será la enseñanza del futuro. Es decir, cuando nos volvamos a ver en el 2033, si podemos vernos en el 2033, probablemente eso será ya una realidad, de que los sistemas de enseñanza superior son híbridos. Entonces la persona puede tomar o asistiendo diariamente a las clases, o simplemente asistiendo en línea y teniendo algunas actividades eventuales en la institución donde están tomando los cursos. Ahora, para terminar, ¿cómo ves tú que haya niños de primaria? O sea, ¿a partir de qué nivel debería entrarse en el nivel online? Quizás el híbrido podría ser en cualquier momento de primaria, pero sí, simplemente online debe ser muy difícil para un niño. ¿O qué opinas tú? Bueno, yo pienso que esto está gobernado por un principio muy viejo que se estableció en la educación. Yo diría, eso es algo anterior incluso al siglo XIX, que es el principio de in loco parentis. O sea, ¿qué es lo que quiere decir in loco parentis? La escuela atiende al niño en lugar de los padres, ¿no? Entonces yo diría que los sistemas escolares donde todavía se necesita ese principio de in loco parentis
van a seguir dependiendo de la enseñanza en presencia, porque los maestros atienden al niño de 5 años, de 6, de 11, de 12, es decir, ellos atienden al niño. Pero en la enseñanza universitaria, el principio de in loco parentis no tiene sentido porque son estudiantes adultos. O sea que quizás a partir de bachillerato o en cierta etapa en bachillerato ya podría la persona Sí, podría la persona empezar. asistir plenamente al aprendizaje online, ya que no necesita la custodia por parte de una persona mayor. Ok, mira, bueno, eres una persona feliz. Los que pasan por este programa dicen al final su opinión sobre la felicidad. ¿Qué es la felicidad para ti? Bueno, la felicidad es algo que yo he estudiado científicamente. Este, la felicidad, si lo vamos a definir de una manera totalmente científica, es el número de sonrisas por hora. Buenísimo. Ok. Mira, y un eslogan de vida. Un eslogan de vida. Bueno, hay un principio, o no, un principio, no, una frase que fue formulada hace muchísimo tiempo por Galileo Galilei, cuando él fue juzgado por la Inquisición. Él tuvo que reconocer en frente de la Inquisición, contra todo lo que él pensaba, que el Sol se movía alrededor de la Tierra cuando él lo que pensaba que era lo correcto, que la Tierra es la que se mueve alrededor del Sol. Y entonces, cuando él sale de la Inquisición, donde tiene que hacer ese reconocimiento absurdo, él dice, pur si muove, sin embargo se mueve. ¿No? Ese es para mí un eslogan de vida. La gente tiene ideas muy raras a veces de cómo son las cosas o de cómo las cosas se mueven, pero la realidad siempre les va a decir, no, es por este lado, es por aquí. Al final gana la realidad. Al final gana la realidad, sí. Mira, bueno, feliz de tenerte aquí en Viena. Me encantó la conversación. Creo que es una conversación que vale la pena escuchar. Y bueno, felicitaciones por esa actividad, digamos, profesional que has tenido a lo largo de tu vida, que ha sido consistente y coherente. Y bueno, que si salgan más libros y que sigamos escuchando de que tú eres un estudioso y que eres una persona que aporta y que contribuye a la sociedad. Ok, Así que bueno, muchas gracias. felicitaciones. Ok.